Y vamos a leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, pero fijaos, vamos a hablar hoy de lo que sería el inicio de la historia, la creación. Y no vamos a irnos a Génesis ni a los días de la creación, porque eso es un problema. Vamos a irnos a aquello que da sentido y comprensión a lo que ha sido creado, y es la persona y la obra del Redentor. Eso es fundamental, ya lo miraremos hoy. Subrayaré algunas ideas sobre ese particular. Además es curioso, ideas que aparecen explicadas en ese libro que alguna vez he citado, bueno, el libro, al autor, ¿no?, sobre la Reforma, esas obras sobre la Reforma que se han editado en el mundo secular, porque son de la universidad, pero que dicen cosas extraordinarias. A mi modo de ver, lo mejor de lo mejor que hay hoy en castellano. Bueno, leo en el capítulo 1 desde el versículo 11 hasta el final. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué será eso? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. Si Él no nos libra, estamos bajo la potestad de las tinieblas. Signifique eso lo que signifique. ¿En quién, el reino de su amado Hijo, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significará esto? El primogénito de toda creación, porque en Él, se refiere al Mesías, al Cristo, el Hijo de Dios, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significará eso? El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, ahí entramos nosotros, vaya, ahí entra la Iglesia, a aquellos que estaban en Colosas y a nosotros. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Erais en otro tiempo extraños y enemigos
en vuestra mente. Eso lo dice Dios, Nosotros podemos pensar de nosotros mismos, la gente puede pensar lo que quiera, pero Dios dice eso. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Qué será eso? En su cuerpo de carne. Por medio de la muerte. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, es decir, esto es para los que están en una condición, si no, no. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, que es donde esto se da, y para eso la da el Redentor. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio que habéis oído, que Pedro dijo, en él se anuncia la palabra, que no es como la flor de la hierba. El Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo. En la que está en el cielo no se predica. Del cual yo, Pablo, dice nuestro Pablo, fui hecho ministro, servidor. Y ahora nosotros decimos amén, porque yo iba a leer más, pero ya aquí es suficiente. Fijaos en el planteamiento que debemos hacer. Oye, ¿hablamos de la creación? Vamos a hablar de la creación. ¿Y cómo hablamos? Pues fíjate Pablo cómo habla. Lo que nos ha dicho de la creación, en Cristo, en Él, la reconciliación, en su cuerpo de carne. Por eso es asombroso, y yo lo reitero una y otra vez, que las verdades sobre esta palabra hoy las tengamos escritas, para mí, con una fidelidad y una honestidad extraordinaria, en libros que en teoría no son evangélicos. Ya leí del último libro que se había editado sobre Calvino o la Revolución Práctica de Calvino. En ese libro encuentra uno cosas asombrosas sobre la propia palabra. ¿Y eso por qué? Porque el Señor que ha creado todas las cosas también ha dispuesto que exista esa circunstancia en la que alguien desde la filosofía reflexione sobre la fe, sobre la palabra, y explique la fe de una manera extraordinaria, de una manera excelente. Y eso, decirlo, pues simplemente es decirlo. Y esa es una realidad que tenemos en nuestro presente hoy, porque esos libros están en las librerías, no están ocultos, ni siquiera en las librerías evangélicas preferentemente, no sé si habrá alguna que los tenga, sino en las librerías, vaya, porque es donde se compran esos libros que son de universidad, de cultura, de reflexión. Y en ese sentido, pues una de las cosas que ahí se enfatiza, que a ver qué puede pensar uno sobre eso, es que cualquier cosa de la creación, cualquier cosa del tiempo, nosotros solo podemos conocerlas y entenderlas en Cristo. Sin la persona del Redentor, todo eso es pura especulación. Y esto es muy importante. A ver, ¿qué ha ocurrido con el paso del tiempo en la cristiandad? Pues que, por ejemplo, por poner un caso, cuando se explica un catecismo para los jóvenes, una catequesis en el buen sentido, en el sentido católico, no las catequistas, que a veces se decía, bueno, una catequesis es una manera de explicar ordenadamente la fe, y no es mala por sí misma, excepto que te la expliquen muy mal, entonces habría catecismos malísimos. En España hay algunos catecismos que los antiguos
recuerdan el Ripalda, que había que aprendérselo en los colegios y todo, los chiquillos, y eso eran catecismos famosos, ¿no? En el mundo protestante también hay algunos catecismos famosos, el de Westminster, por ejemplo, que se usa. Hay muchos catecismos. Hay un problema con ellos. Desde el primer momento, a mi modo de ver, empiezan a ser instrucciones sobre formas de conducirte, no sobre la fe, sino sobre la conducta. Y eso lo puede uno comprobar. Oye, los jóvenes digamos en general, en los momentos en que han sido o han tenido reuniones de jóvenes o de catecismo, de instrucción, ¿han aprendido de la fe o se les ha dicho cómo tienen que conducirse? ¿Cómo tienen que comportarse? ¿Qué es lo principal? Bueno, pues se le ha dado la primacía a la forma de conducirse, no a la fe. Cuidado, esa no es la reforma. Y por eso yo he enfatizado, este autor también lo hace, que en el caso de Ginebra, cuando en 1545 al principio, Calvino de una manera rápida escribió, porque lo escribió en una semana, un catecismo, un documento para enseñar, para que la gente, no solo los jóvenes, para que la gente en Ginebra tuviera una estructura de comprensión de la fe, hizo un documento extraordinario. Luego se hizo otra edición y de esa edición luego se hizo una traducción al castellano, olvidadísima, pero se hizo una traducción al castellano, que una de ellas la hizo Juan Pérez de Pineda. Oye, que no era cualquiera, era alguien que estaba allí, que procuró traer a España clandestinamente libros de la Reforma, volvió a reeditar y arreglar un poco el Nuevo Testamento que había editado antes y traducido del griego Francisco de Encinas. O sea que Juan Pérez de Pineda no era cualquiera, era para nosotros y para la historia de España un fundamento, porque él es el que se encargó de traer muchas cosas, escribió la famosa Epístola Consolatoria, que es una joya para consolar a los que él ya sabía que estaban presos en la cárcel de Triana. La comunidad nuestra, los hermanos y hermanas nuestros que estaban allí, pues este hombre escribió una carta de consuelo extraordinaria. Y bueno, pues este hombre es el que también tradujo al castellano el catecismo de Calvino, por darle ese nombre, o el que se usaba en Ginebra. Y antes lo había traducido otro, que no sabemos quién es, que casi estaba tanto tiempo ya exiliado que casi no sabía castellano, es decir, que casi había perdido ya el manejo del castellano, y eso se nota, y él pide perdón porque su manejo del castellano no era muy bueno, que es también un dato relevante. De ese no sabemos quién era, pero también hay una traducción. Es decir, que tenemos un documento olvidado, pero que lo que se enfatiza en él, y esto es lo que nosotros vamos a hacer, esta es nuestra pretensión, lo que se enfatiza en él es la fe, lo que el Señor ha hecho con nosotros y cómo eso se nos ha dado. Y luego que cada uno, que cada chaval o chavala sirva al Señor según su vocación, con la libertad de su vocación. El que es carpintero como carpintero, el que es médico como médico, el que es zapatero como zapatero, el que conduce un camión como el que conduce un camión, el que hace comida, pues el que hace comida, el que está en la casa ya jubilado y muy estropeado, pues haciendo lo que tiene que hacer. Esa es la vocación y ahí se sirve al Señor. Entonces, el catecismo fundamentalmente es, conozcamos bien la fe, lo que es la conversión, lo que es la obra de Cristo. Y luego, cada uno que glorifique a Dios en su vida. Pero no se le dice cómo. ¿Qué ha pasado aquí en este planteamiento? Que tenemos un cristianismo totalmente diferente del actual, donde lo que importa es la conducta externa, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, siempre
con alguien que es el que sabe y te manda, alguien es el que decide el camino mejor. Y la fe es precisamente todo lo contrario. Oye, conozcamos bien la verdad. Y conociéndola bien, sabemos que tenemos que honrar al Señor con esa verdad que nos ha dado, porque ya somos hijos suyos. Entonces, vivamos como hijos de luz. Pero, ¿y eso qué es? Bueno, pues cada uno en su ámbito tendrá, por parte de la propia palabra, el Espíritu Santo incluso, pues estará con nosotros, guiándonos, porque la conducta, a ver, que hay multitud de siglos en los que la conducta de los creyentes ni siquiera se puede tomar como modelo. Esto no es una cosa nueva. Israel, Jacob, muy bonito. 12 hijos de Jacob, las 12 tribus. En algunas escuelas dominicales a los chiquillos se les decía que repitieran los nombres, ¿no? A ver, ¿para qué? Pero bueno, los nombres de los hijos de Jacob. Y se quitaba de en medio los detalles de cómo habían venido esos hijos. Jacob con 2 mujeres y 2 concubinas. ¿Ese es un modelo? ¿Era impío Jacob? ¿No tenía comunión con Dios Jacob? Pero la economía, es decir, el tiempo, la economía en el sentido de algunas teologías es muy correcta. Calvino la usa en la institución. La palabra economía es el desarrollo, el modo de proceder de Dios a través de una época u otra. Entonces estaría la economía de Dios en los patriarcas, o la economía de Dios en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, o la economía de Dios en nuestro presente. Pero el término economía ahí nada tiene que ver con dinero, ¿no? Pero es válido si se entiende bien. Bueno, pues Dios ha desarrollado su economía de forma diferente. Y ahora tenemos una economía tan peculiar y extraordinaria que es la libertad de los hijos de Dios. Y eso significa que cuando está la economía de la ley, para entendernos, de Moisés, eso ya no tiene que ver con nosotros. Sí tiene que ver, pero eso tiene que ver como Dios lo ha organizado. Eso tiene que ver como la palabra se dice a sí misma, como Dios en su economía global lo dice, no como a alguien se le puede ocurrir una fantasía suya y decir que esa es la palabra de Dios. Este es el planteamiento que vamos a seguir, y esto requiere pues simplemente que estemos en un modelo que no es el normal en las iglesias evangélicas, en la cristiandad en general, sino en el modelo simplemente de la palabra, fíjate. Y aquí nadie sabiendo nada, aquí nadie es un enteradillo, simplemente decimos, cuidado con los enteradillos. Y nosotros podemos hablar ahora mismo de la creación de Dios sin discutir para nada sobre los días de la creación. Que eso es interesante, ¿eh? Podemos hablar de la creación. La creación, el término, lo que Dios ha hecho, tendrá un gran valor para nosotros sin discutir los días de la creación. Ni los mencionamos. Están ahí, todos lo sabemos, pero no entramos en discusiones sobre ese tema, porque serían siempre discusiones vanas. Discusiones vanas. Oye, ¿cómo se entiende la creación? Oh, cuidado con que emplees el término tal o cual. Mira, vamos a ver cómo se ha entendido la creación desde el inicio de la cristiandad. No digo ya desde la historia de Israel, cómo entendió Israel la creación. Porque, oye, ahí están los profetas que hablan de Dios, el creador, el que te sacó de tierra de Egipto, etc. El salmo que antes se ha leído, oye, mi embrión, estuvo todo mi ser en tus manos.
Oye, que eso es la creación nuestra propia. Así hemos venido a la realidad. Dios está con nosotros en eso. ¿Y ahora qué discutimos? ¿De alguna teoría? Israel tenía a su alrededor ideas falsificadas sobre cómo aparecía la realidad. Y entonces ellos se mezclaron con esas ideas falsas. Y por eso incluso llegaban a entregar, que hay que ser ya bestias, ¿no?, a sus hijos a Moloch. Que se diera más o se diera menos, darse se dio, donde la barbaridad era que para que las cosechas, para que la naturaleza funcionara y para que el Dios de la naturaleza estuviera contento, los israelitas llegaron a, lo mismo que hacían otras naciones, a entregar a sus propios hijos al fuego de Moloch, sea eso como fuere. Pero bueno, eso es una barbaridad. O los dioses que traían de otros lugares para decir estos son los dioses que tenemos también, que se arreglan entre ellos, son importantes, porque el Dios de la nación que nos haya vencido, ese es un Dios superior al nuestro. Esa idea era muy común. Tanto es así que acordémonos, mira, cuando salen de Egipto, al poco el propio Aarón les construye un becerro de oro y les dice: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Bueno, pues ahí está la idea de la creación, de cómo uno puede con sus manos fabricarse una idea de la creación. Y eso es lo que hoy tenemos en la ciencia y lo que hoy tenemos en la teología, que nadie se olvide, porque tanto es la vana idea de la ciencia como la vana idea de la teología científica, que algunos te exigen que tú tengas que decir una frase y que esa frase sea con la que avances, cuando esa frase puede tener un significado, puede tener otro, etcétera. Y sobre todo, y esto es lo más relevante, el problema de la, entendamos, creación dentro del discurso cristiano es que se ha colocado la reflexión misma sobre la salvación en una especie de reinicio de la historia. Ahora vemos un poco de eso. Seguiremos viéndolo, pero yo creo que estos pasos son necesarios. A ver, ¿qué idea tenemos nosotros hoy de la creación? Si nos preguntara alguien, pues yo qué sé, Dios creó todas las cosas, y yo eso sí lo creo porque lo dice la Escritura. Oye, el poder de Dios creó. ¿Cómo creó? O ten cuidado, porque te puedo dar un garrotazo. ¿Cómo creó? Como le diera la gana. ¿Tú te crees que yo estaba allí? Que lo hiciera como quisiera, hombre. No, tuvo que crear de esta manera y de esta otra, porque si no, ¿qué? Él es el alfarero, Él es el Señor, y yo de esa creación me entero por la Biblia, tengo mi intuición como criatura de que tiene que haber ahí un poderoso, etcétera, pero ahora a mí eso es que ni me interesa, porque yo ahora lo que conozco es que ese Dios creador es el Dios de la cruz, y es el Dios que me ha redimido. Y que así como asumo que tiene todo poder en su creación para hacer, para quitar, para decidir y que no le preguntó a nadie, pues ahora sé que eso mismo ha hecho Él para redimirme. Y eso sí que me importa, porque oye, que mi redención no está en manos de cualquiera. El que hizo los cielos y la tierra es el mismo que me ha hecho a mí creyente y que ahora me sostiene. Y el que sostiene el universo es el que me sostiene en la fe, como Él quiere, como Él decide. Pero el universo tiene que ser de esta manera o de aquella otra. Tranquilo. ¿Por qué? Pues porque en Israel, ya digo, hubo ahí sus mezclas, pero luego en la cristiandad, ¿qué es lo que nos encontramos? En el Nuevo Testamento había problemas en las iglesias sobre la creación. ¿Dijo alguno de los apóstoles que iban a dar un curso de creacionismo?
¿No había evolucionismo en algunas teorías de la época? Pues claro que sí, dentro de sus límites, porque el conocimiento era recortado, limitado, pero teorías de evolución ya existían. Había cosmogonías diversas. ¿Y algún apóstol se preocupó de eso? En Colosas mismo había formas, y de hecho, por eso también se explican estas palabras allí, porque allí había fórmulas sobre la creación, sobre los ángeles, sobre los poderes, sobre los estratos con distintos poderes. Y Pablo ahí habla de esas cuestiones para rechazar también lo que allí había. Pero la realidad es, ¿eso es un problema? ¿Tenían que confesar los cristianos algo sobre la creación? No, sencillamente no. Cuando se les pedía razón, pues mira, sí, yo creo que, dice la carta a los Hebreos, que todo ha sido hecho por Dios, de tal manera que por la fe entendemos que las cosas visibles han sido hechas por Dios, etc. Bueno, eso sí, hasta ahí llegamos. ¿Cómo se fue desarrollando el modelo de la creación o el creacionismo en la cristiandad? ¿Por la Biblia? ¿Por Moisés? ¿Por Génesis? De ninguna manera. Por las filosofías que había en Grecia y en Roma. Y sobre todo por el modelo de un extraordinario filósofo que era Aristóteles. Oye, que este hombre era verdaderamente un pensador extraordinario. Luego hacía sus barbaridades, lo mismo que Platón, pero él era una persona que escribió cosas sobre el gobierno, sobre la ética. Bueno, hizo unas cosas extraordinarias. Y también tenía una idea de la creación. Tenía que ser de una manera, porque él argumentaba con sus planteamientos. Tiene que ser así, el mundo tras la luna tiene que tener esta característica, dentro de lo que ellos podían ver, que tampoco era mucho, pero este hombre organizó un modelo. Y ese es el modelo que se conservó como cristiano prácticamente hasta la época de la Reforma. De tal manera que nadie en el cristianismo dudaba de ese modelo. Y cuando hablaban de Dios el Creador, estaban pensando en una creación como Aristóteles había declarado. Y eso es así, no nos engañemos. Así que a ver si vamos a defender ahora una teoría de un filósofo. Y en esa teoría pues había unas cosas concretas que tenían que ser de una manera. Y esto es muy curioso porque en esa teoría se hablaba de que, claro, todo se mueve porque tú empujas el movimiento. Se hablaba siempre de que Dios sería el motor inmóvil, ¿no? Aquel que impulsa a los demás, pero que él mismo no lo recibe de nadie. El motor inmóvil, ¿no? O la esfera inmóvil. Estas cosas se decían. Tampoco se podían explicar mucho. Pero en todas estas teorías, las que se entendieron en el cristianismo como si fueran la palabra de Dios. Cuidado. Y el Señor siguió redimiendo a su pueblo en medio de estas confusiones, igual que hoy. ¿O es que nosotros para ser creyentes tenemos que ser un científico que sabe algo de qué? De nada, de lo que nos vamos encontrando. Bueno, pues en estas ideas que son las que forman la teología cristiana sobre la creación, no lo olvidemos, que no tiene nada que ver Moisés ni la escritura, sino la filosofía griega, específicamente, mezclada con algunos otros aspectos también, porque no era única, pero bueno, sobre todo esa, la de Aristóteles. Oye, pues en eso se requería que, digamos, las esferas encima de la luna o debajo de la luna, eso era básico, Lo que estaba debajo de la luna tenía una característica, de ahí se sacaban incluso ideas políticas. Hay un rey, hay un monarca, una bola, hay una esfera, que esa es superior a las otras.
y las otras dependen de ella. No pueden existir sin ella. Esta es la idea de la monarquía en el sentido de Aristóteles, de un poder único que es el que tiene que darle vida, movimiento a los otros que están más chiquitillos ahí. Estas son cosas bárbaras, ¿eh? Y entre todas esas bolas, pues para este hombre había unas bolas que no eran ni siquiera humanas, porque el ser humano era uno particular. Por ejemplo, los esclavos no eran personas, eran máquinas animadas, como robots, de los que ahora se dice que van a construir mucho, bueno, y que hay, para construir cosas. Pues este hombre decía, los esclavos son esas máquinas animadas, simplemente, bolas que reciben su función de otras y que por ellas mismas no valen nada. Y la mujer ni era una bola ni un bolón, era una medianía, ni era persona total, ni tampoco, en fin, una cosa simplemente mecánica, era una cosa mediana. Esta era la idea de la mujer en este hombre, ¿eh? Los esclavos no eran nada, la mujer era media y el varón era el superior. Y sobre todo el varón que pensaba, el varón que tenía ideas. Y ahí hay un lío enorme. Pero entre esos líos es curioso que todo dependía de que estas bolas, para entendernos, estas esferas, fueran exactas. Pequeña vale, pero exacta. Que estuvieran muy redonditas y pulidas. Esa era la idea fundamental. Y se decía, no, el espacio extralunar, hay unas bolas, estos son los planetas que se mueven, que uno empuja a otro de esta manera, pero todos tenían que ser bolas finitas, bien pulidas. Y hay uno, oye, que se puso a pulir un cristal, supo hacerlo mecánicamente muy bien, y el buen hombre hizo un observatorio, hizo, digamos, una especie de catalejo especial para poder mirar el universo un poco, y con ese pulimento, ya pudo ver algunas cosas de la luna, etcétera, y con ese proceso el hombre sacó una conclusión. Oye, que la luna fina no es. Será redonda más o menos, pero fina no. Eso está lleno de arrugas, eso está lleno de bultos. Pues eso echa por abajo toda la teoría de Aristóteles. Eso echa abajo toda la teoría de la cristiandad sobre la creación. El tema no era menor, Ese es Galileo, que hizo aquel elemento para medir. Hoy día en Canarias están esas máquinas de las mejores del mundo, y creo que van a hacer otra superior para poder observar el universo. Pero en ese momento este hombre hizo la primera, vaya. Aquello era una cosa chunguilla, no se la dejó a nadie, que eso es otra, no se la prestó a ningún científico, porque había otro que quizá con esa maquinita hubiera explicado las cosas de otra manera, un tal Kepler, pero no lo pudo usar. Bueno, pues ¿qué hizo este hombre? Simplemente dijo, oye, que eso está lleno de arrugas, que eso no es fino. Por lo tanto, las teorías sobre la creación no pueden sostenerse, hay que arreglarlas. Y el que tuvo por poco un arreglo mortal es él, porque la Inquisición se metió con él porque estaba diciendo cosas contrarias a la Biblia, no contrarias a la teología cristiana. Porque decir que la luna está llena de arrugas no creo que sea un pecado mortal, vaya, es la observación. Y a partir de ahí pues ya se desarrollan muchas teorías sobre la creación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Consejo para los jóvenes, que no os metáis en complicaciones sobre la creación. Porque uno puede al final decir que la creación fueron en 6 días exactos, porque la palabra día significa no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué? ¿Y qué? Me complicas la vida porque luego, a ver cómo digo yo esto. Porque no tienes ni por qué decirlo así, porque así no hay que decirlo. Oye, ¿y cuál es el problema gordo? El problema gordo es que con ese modelo de creación
el individuo tiene ahí un lugar peculiar. El ser humano, cristiano sobre todo, tiene ahí un lugar peculiar. Y ese es el problema. Si nosotros quisiéramos hacer una especie de dibujo, pondríamos ahí un cuadradito en el inicio, que sería la creación. En esa creación sabemos que se produce algo, que es que el hombre y la mujer creados primeros, nuestros padres, Adán y Eva, oye, pues llega un momento en que se rebelan contra Dios. Como sea, tampoco discutamos mucho, simplemente se rebelan, eso es evidente, eso está ahí. Y a partir de ahí hay una separación. Y ahora en esa separación, ¿qué pasa con estas teorías? Que ese cuadro inicial, pues parece que es el fundamento de todo. Ahí hay que volver para ver cómo ahora nosotros, el ser humano, puede lograr la obediencia y la comunión con Dios que perdió Adán y Eva. Y ese combate, esa apologética de la cristiandad se desarrolla en ese recuadrito, en ese inicio de nuevo. La idea sería, por lo tanto, que Adán efectivamente pecó, Eva también, que tiene guasa como se dice eso a veces, ¿no? Pero bueno, está ahí, pero ahora nosotros vamos allí, a ese momento, a ese modelo, y ahora nosotros, con nuestros razonamientos, podemos entender a Dios y Dios puede alcanzar comunión con nosotros. La comunión perdida puede ser alcanzada ahora a través de una reflexión, a través de un arrepentimiento, a través de unas cuestiones humanas, que todas dependen precisamente del individuo. Ahora el individuo puede volver a ser un nuevo Adán en el que su condena o no dependerá de cómo él funcione. Esa es la cristiandad, esa es la Iglesia de Roma. Y eso nada tiene que ver con la Reforma, para entendernos. Pero el modelo que también se ha instalado en las iglesias evangélicas es ese. Es una apologética en esa condición. Por ejemplo, hay organizaciones para luchar contra los ateos. En España hay alguna, Curioso, y a lo mejor después de una reunión enorme, lo que te dicen es que allí había una muchacha que era atea de toda la vida y que tras aquella reunión había dicho, oye, pues voy a reflexionar yo sobre esto. Vamos, el triunfo de la fe. ¿Que vas a reflexionar sobre qué? ¿A alguien le importa que tú creas o no creas que hay un creador? ¿Tú qué crees? ¿Que hay un creador? Sí, que no. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque todo se hace en ese fundamento. Ese es el fundamento de la teología cristiana durante siglos. Durante siglos. Lo que se llama en el campo católico la escolástica y que sigue actuando, eso sigue normal. Un método en el cual, de nuevo, ahora podemos irnos a esa situación, a ese estado inicial, tras la caída, eso sí, tras la caída. Y ahora nosotros podemos arreglarnos racionalmente, podemos sacar una nota adecuada para que Dios vuelva a tener comunión con nosotros. Y esa es una comunión alcanzada. Esto es, no lo olvidemos, esto es el fundamento de la teología cristiana, la mayoritaria. Y este es el fundamento de muchos catecismos. ¿Cómo? Si vas ahí, ahora tú te vas creando una conducta por tu comportamiento, por tu esfuerzo, por tu arrepentimiento, por tú. Nosotros aquí decimos a todo eso, no. Es más, es que ni le echamos cuenta. Hombre, podemos y debemos conocer cosas para decir, hombre, date cuenta ahí por dónde querías tirarte, pues tírate, que ya verás el porrazo que te pegas.
podemos conocer cosas, pero el modelo es totalmente contrario a lo que nos dice la Escritura. O sea, en ese modelo que tiene que ver, que nos hizo aptos el Padre para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué tiene que ver eso? Eso viene todo de fuera, eso viene todo de Dios. El que dijo, sea la luz, es el que alumbró vuestros corazones. Esta es la realidad. Por lo tanto, nosotros no tenemos que caer en ese tipo de pérdida de tiempo y además, sobre todo, de pérdida de la cruz. Porque ahí la cruz, en esa argumentación, solo es un instrumento de ayuda. Solo es una especie de bote energético, que te da un poquito de alas para que tú, si tomas esa realidad de la cruz, la tienes en cuenta, la obra de Cristo no te salva, pero te ayuda. No es lo mismo, estar ahí donde ya no hay obra de Cristo, sino que ahora tú la obra de Cristo la puedes usar. Es un elemento para tu apologética. Esto ocurre. Hay gente que le dice a Cristo que lo invitan. Invita a Cristo a tu vida, invita a Cristo a tu negocio, invita a Cristo a tu lecho, invita a Cristo a tu... Eso son cosas terribles, solo escucharlas, ¿no? Invitar a Cristo, en fin, pero eso es lo que hay. Y entonces, oye, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Esto qué pasa? Que hay ahí una obra mía y en este sentido hay que subrayarlo. El modelo de defensa del cristianismo, que ya la palabra es un poco rara, ha sido un modelo de estancia de nuevo en ese primer recuadro de la creación, donde ahí se dirá, bueno, no, pero no perdimos todo, ahí quedó en nosotros tal y tal cosa, y por lo tanto ahí nosotros ahora, si quitamos los estorbos para nuestro conocimiento, pues ya podemos conocer. Y además, todos nosotros, eso te dirá el catolicismo, en todos sus estratos, desde el más popular de sacar a una virgen hasta la máxima teología católica, nosotros tenemos un impulso natural que es querer ver a Dios, querer estar con Él. Eso es un impulso nuestro. Ese impulso de querer obedecer, eso está en nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos muchos estorbos. Y ahí habrá alguien, cuidado, que venga del siglo XVII, de Holanda, y que venga con una bandera del arminianismo. Porque el arminianismo básicamente te dice eso. Oye, la palabra tiene que ser entendida de tal manera, porque si no, no sería válido predicarla, como algo que puede ser recibido por el oyente. Porque si no, ¿cómo la vas a predicar? Si no puede ser recibido, ¿qué le estás predicando a muertos? Oye, pues sí, porque es la palabra de la resurrección. Y con esa palabra, nosotros que estamos muertos resucitamos. Fíjate por dónde. Pero el argumento es, ¿entonces qué? ¿Que le estás anunciando cosas a los muertos en un cementerio? Pues sí. Pero la idea era, no, ahora tiene que haber una comprensión. ¿Y qué ocurre? Eso te lo decían los textos arminianos, en Holanda por lo menos. No, a ver, reconocemos que hay un montón de estorbos. Las falsas doctrinas religiosas, la cultura, tantas cosas. Pero si eso se quitara, nosotros dejaríamos al oyente con la palabra en una condición en la cual pueden recibirla. Y quien no la recibe, pues ese es un rebelde. Pero se podría dar el caso de que otros que no fueran rebeldes, que fueran buena gente, la recibieran, porque le hemos quitado todos los estorbos que había en el camino. Eso es el arminianismo. Luego te lo ponen con dos frases sobre el libre albedrío, etc. Eso es lo que la Iglesia de Roma ha pretendido. Y en eso juega un papel importante la creación.
el modelo. Y nosotros, desde aquí, fíjate, próximo domingo, si Dios quiere, con lo que estemos, pero si esto se graba, pues será como una especie de secuencia de reflexiones sobre esta materia. Pero, para terminar, y hoy no voy a leer del libro, en el libro de este autor que algunas veces he citado, ¿no? Pero algunas de las cosas, y no puedo evitar reírme, algunas de las cosas que aparecen en el libro, cuando yo digo, no es una exageración, digo, a veces en un solo renglón hay más teología que en todos los púlpitos evangélicos, de estos que hay de moda, ¿no? Realmente es así, ¿eh? Por ejemplo, este hombre puede decir, a ver, hablando de la ley de una manera extraordinaria, ¿eh? Dice, la ley no está relacionada, ni produce, ni tiene poder en cuanto a la salvación. Solo produce y tiene que ver con el conocimiento. Por la ley es el conocimiento del pecado, pero en la ley no hay poder para librarte del pecado. Porque precisamente, además que no es que esté sacando una fantasía, es que lo dice la Escritura, porque en la ley lo que está es el poder del pecado. La ley es el generador, la potencia que hace que el pecado sea pecado. Donde no hay ley, dice Pablo, no hay pecado. Pero luego te dirá otras cosas como, fijaos, somos regenerados por el Espíritu, pero no, entre comillas, transfigurados, con capacidad de encarnar la forma o figura del Hijo en nosotros. Esto está puesto en una de las páginas, ¿eh? En vez de traer el libro, pues me traje alguna fotocopia de estas. No sé si voy a leer mucho o poco, pero alguna. Por curiosidad de cómo lo que estoy comentando, esto está estructurado, pero no es nuevo en un sentido. Oye, que esto es la fe de Pablo, de los apóstoles. Luego hay unas doctrinas que se han ido acumulando. Y en esas doctrinas otra vez se vuelve al principio, donde un Adán, torpe él, y que además se dejó guiar por su mujer. Vaya, menudo somos nosotros ahora. Ahora no nos dejamos guiar por la mujer. Vamos, los varones, menudos son. Y ahora nosotros vamos a discutir otra vez con Dios. Y ya verás cómo nosotros salimos bien parados. Porque, hombre, tampoco estamos en el vacío. Tenemos la ayuda de la gracia, tenemos la ayuda de la cruz. Hombre, no estamos solos, tenemos una ayudita. Pero verás cómo nosotros sí salimos adelante. Y claro, cuando intentas salir adelante, intentas salir hasta con orgullo y con gloria, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos esa gloria. Mira por dónde tenemos la gloria de la gracia de Dios, que es la que nos importa y la que no cambia. Porque esa la tenía Moisés y la tenemos nosotros. Cada uno en la etapa de la economía de la salvación. Pero, fijaos lo que se dice por este autor. Somos regenerados, ¿vale? Por el Espíritu, regenerados. Pero no somos transfigurados de tal manera que ahora Cristo pueda ser visto en nosotros. Eso que tantas veces te dice. Porque no somos transfigurados, porque el pecado está con nosotros. Pues menudo Cristo podemos anunciar nosotros si tienen que vernos a nosotros. Para eso ya están los santos y las imágenes de la Iglesia Católica, que mira cuántos Cristos y vírgenes te anuncian. Y un montón de cuestiones, entre ellas, por ejemplo, fijaos, lo del culto público. Este hombre llega a decir, aplicando estas cuestiones de la reforma a la sociedad, que eso es bien hecho, muchos ven el libro de este autor solo como eso, como diciendo, mira la reforma, cómo transforma la sociedad, cómo hace esto, cómo hace aquello, y se quedan con eso sin ver las raíces de donde viene todo eso que en el libro se explica, que es la obra de la gracia, es la redención, porque Cristo nos ha tomado en Él desde antes de la fundación del mundo, y por eso la creación tiene sentido en Cristo. Y por eso te dirá este hombre, oye, que nosotros no podemos conocer la creación, a Dios como creador no se le puede conocer si no lo conoces como, realmente, si no lo conoces como el Redentor, como estar en Cristo. Solo en Él, en Cristo, conocemos al Creador de todas las cosas, porque eso es lo que te dice Pablo aquí, en lo que hemos leído en la carta a los Colosenses. Por Él
por medio de Él sostiene todas las cosas y ahora nosotros también hemos recibido estas promesas. Pues bien, esta es una realidad que está ahí y que desecha todas las teorías sobre las conductas, sobre salvarte por ti mismo, que es lo que ha intentado la Iglesia de Roma desde el principio. Y en ese salvarse por ti mismo, pues están las obras de los monjes, las obras de la caridad, las obras de no sé qué, las obras de no sé cuánto, pero al final se trata de que Cristo no es el que nos ha salvado. Y por eso, en estas teorías, apuntad esto, nunca aparecen los niños. Curioso, mira que nosotros siempre los tenemos, ¿eh? Pues en estas teorías no aparecen los niños. ¿Por qué? Porque no pueden razonar. Claro. Porque los niños, si los quiere Dios poner aquí o allá, los pone y puestos quedan. No son los adultos, varones, que pueden razonar y lograr el sitio con Dios. Por eso los niños no están en estas teologías. No aparecen. Y eso es uno de los elementos más claros de que son teologías falsas. Porque no hay niños en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando se dice que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ¿quién ha sido trasladado? ¿Los varones listos? Todos los que le han sido dados al Cristo. Y por eso este autor, no voy a leer porque sería tampoco innecesario también ahora, pero bueno, este hombre dice unas cosas curiosísimas sobre la predestinación y sobre la elección. Entre otras cosas, confiesa, lo tenía por aquí apuntado en una hoja, confiesa, la predestinación que tiene que ver con la creación. Es decir, que el Dios creador no puede entenderse si no es un Dios preordenador, predestinador. Porque ¿cómo va a haber un creador que no tenga plan? ¿Cómo va a haber un creador que no decida y que nadie le diga nada? Es que es absurdo. Entonces este autor dice, bueno, en la creación está la predestinación. ¿Pero por qué? Sobre todo para nosotros porque está Cristo. Y en Él están los que le han sido dados, o los que Él como Dios ha recogido. Que eso es otra cuestión, ¿eh? Dios y hombre en la persona de Cristo. Dice, por lo tanto, la predestinación nunca es algo agobiante, nunca es algo desesperante, nunca es algo que te ponga en un mundo de dudas raras. Curioso. Dice, ahí habrá muchísimas cosas que no conozcamos y que nunca conoceremos aquí, pero nunca habrá agobio para el creyente en la predestinación. Que Dios ha hecho todo lo que Él ha querido, eso a quién de nosotros le produce una angustia. ¿A nadie? ¿A ningún creyente? Y por lo tanto este autor dice, creo, y por eso, bueno, yo afirmo eso, yo estoy de acuerdo con él totalmente. Vamos a ver, la predestinación o la elección produce agobio, puede ser una doctrina de especulaciones y de discusiones si la sacas de sus sitios de la Escritura, como cualquier otra cosa. Mira la creación, la sacas y se las da a Aristóteles y te vuelves loco. Durante siglos. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos todos entre manos. Esta palabra, lo que ella nos dice, cómo con ella estamos en Cristo, alegremente en Cristo. Y este autor una y otra vez lo dice, la alegría del redimido. Nada que ver con la tristeza, con la muerte, la moribundez de los frailes. Todo oscuro, con velas en todo caso. El creyente tiene la luminosidad del día, la luz del día, la claridad, aunque no entienda muchas cosas, pero tiene una confianza plena
en aquel que dice estas palabras, no en Aristóteles, no en el argumento de fulano, no en el argumento de cetano, sino en las promesas de la propia palabra. Y este autor, que conoce ampliamente la historia de la Iglesia antigua, pues te puede decir, hombre, es que aquí está fulanito de la escolástica, cetanito, que te dicen que hay una gracia cooperante, hay una gracia no sé qué, unos rollos. Pero eso, la Reforma te dice que no puede ser. Ya lo dijo Agustín en muchos casos. Dice, no, es que nosotros, nuestra voluntad no tiene un impulso hacia la obediencia. Nuestra voluntad tiene siempre un impulso hacia nuestra obediencia, hacia que nosotros seamos el fundamento. No a someternos al otro, sino a serlo nosotros. Y esa es la negación, ese es el pecado. Creo que llega a decirlo en algún momento, si lo tengo por aquí. Sí, dice, sabemos que para Calvino, porque está hablando de Calvino, la causa de la caída fue la infidelidad y la incredulidad. Consistió en no tener en cuenta la palabra pronunciada por Dios sobre los límites de lo humano. Eso llevó a perder el temor de Dios y de ahí a olvidar la finitud como orden y a albergar la ambición de la voluntad como desorden. El ser humano solo tiene un pecado, no vincular su voluntad a la palabra que le comunicó el orden. Luego la concesión de la ley fue, y explica cosas de la ley extraordinarias, sobre la ley que recibe el ser humano después. Bueno, pues ahora lo que tenemos es que con la ley, con todo lo que se ha recibido, se va uno a ese primer momento. Esa es la teología cristiana para salvarte, para salir bien parado. Y este hombre, la Escritura, Calvino, nos dirá una y otra vez, no, porque todo lo que tú puedas producir es precisamente muerte, no es querer a ese Dios, es no quererlo. Lutero decía una frase muy peculiar, como involuntad solo puedo querer no quererte. Y por eso la voluntad no era libre en ese sentido. Y se habla un montón de cosas sobre esa idea de libertad, de libre albedrío, pero en un sentido sensato, no en sentido de vanas especulaciones. Bueno, pues esto es lo que tendremos aquí delante nosotros hoy y los domingos que vengan, si Dios quiere, y esto que se graba, pues podrá ser también un vehículo, una especie de campo de reflexión para nosotros, volviendo a escuchar estas cosas, a preguntar, a analizar. Oye, porque son cosas no menores, es que te quitan el modelo, cuidado, un modelo que no ha estado en esta iglesia, nunca, excepto un par de años últimos, pero en esta iglesia nunca ha estado ese modelo, nunca, providencialmente. Hemos tenido nuestras cosas, pero providencialmente nunca ha estado. Hace 2 años que estuvo y por eso el catecismo, por eso la explicación de la fe se hace de otra manera o se ha hecho de otra manera. Incluso la explicación de Dios. Mira qué barbaridad hablarte de los atributos de Dios. Uy, pero eso, cuidado, eso hay que entrar con un temor, un respeto, con un conocimiento, con unas frases, cuidado. Porque si no, al final has hecho a un Dios como un ídolo y sobre él hablas. Y por mucho que hables y por mucho que digas, esas cosas no son válidas. Y entonces nosotros tendremos pues esta idea. Oye, ¿que Dios es nuestro creador? Sí. Discutamos sobre los días de la creación. Discute tú hasta que te mueras. Y sigue discutiendo. Yo no voy a discutir eso porque no tiene sentido. Es que la creación, porque no sé cuánto, porque el cristianismo... Aristóteles, no Moisés, Aristóteles. Y decía que las bolas tenían que ser finas y pulidas porque si no, no valía. Y se demuestra que no son así. Pues discute tú ahora con los que quieran. Es que la creación, esto vino en 15.000 millones de años. ¿Sí? Pues discútelo tú, con 15.000 millones de años, con lo que te dé la gana. Y sigue discutiendo. Que yo seré un creyente que pueda trabajar en cualquier ámbito de la naturaleza. Te lo dice continuamente este autor.
Oye, como nosotros al ser regenerados entramos en un proceso, y esto hay que advertirlo ya para el futuro también, de santificación, que significa básicamente servir a los demás con nuestra vocación. No una santidad de convento, de cómo te ves ese día, de cómo analizas tus sentimientos, no. De cómo conduces el taxi si eres taxista, para servir bien al que llevas a tu lado. Esa es la santificación, ese es el nuevo orden en el cual trabajamos, pero siempre sabiendo que hay un tirón de pecado en nosotros. Esa es la santificación para este autor, y creo que ahí la podemos usar sin ningún problema. No tiene nada que ver con la santidad que ya tenemos en Cristo, sino con la aplicación de nuestra vocación, y ahí vamos progresando, claro que sí. Cada uno procurando hacer lo mejor posible para los demás. Pues esa es la santificación. Fíjate qué diferencia de que tú analices tu sentimiento, a ver si un día amaneces con más gozo o con menos gozo. A los chiquillos algunas veces esas ideas de que, ay, pero si yo no me gozo en este salmo, yo no me gozo en él. Pues claro que no te gozas, si no lo entiendes, yo tampoco. Ahí dicen unas cosas que vamos a ver qué dice realmente. ¿Cómo te vas a gozar en eso? Ay, pero yo mira, en este profeta yo no me gozo, pero si no sé. Pues claro, si no sabes, ¿qué gozo te vas a tener ahí? No te preocupes, ya tendrás cuando te enteres de algo. Si eso somos todos, eso no es uno u otro que es más listo. Pues esa santificación, dice este autor una y otra vez, la tenemos. Y porque hay esa santificación tenemos el culto, donde nos vemos, donde nos recibimos mutuamente como redimidos y donde proclamamos la redención. Y por eso dice él, y termino, oye, el culto es esencial para la sociedad, una sociedad civil. El Estado no tiene sentido ni futuro si en él no hay culto de los redimidos. Y por eso la libertad para ese culto es esencial, para que un Estado tenga por lo menos futuro. Si tú privas a los redimidos de su culto y los persigues o les impides que estén, ese Estado está contra su propia naturaleza, está contra su propia función y no puede tener futuro, porque el futuro del Estado y de la sociedad implica necesariamente que en ese Estado y en esa sociedad los redimidos, Cristo, esté en el culto, en la celebración alegre de la redención, no en el convento dándose latigazos. Pues esto es lo que tenemos delante y es muy alegre, muy gozoso y también muy necesario, porque en nuestro tiempo estas cosas cada vez son más raras. Nuestro Dios hasta aquí nos ha traído con ellas, y a nosotros y a todos los que oigan estas cuestiones, pues nos seguirá llevando para el futuro. Y Él, que ha empezado la obra, la continuará hasta el fin. Amén.